Bueno, buenas tardes. Hoy estamos muy contentos que hemos llenado el auditorio de la Academia después de unos cuantos años. Y bueno, tenemos el gusto de tener un grupo de gente muy simpática, muy joven. Tenemos la visita de las autoridades de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos muy contentos por eso. Tenemos académicos, académicos de número, académicas, así que es un día para festejar. Continuando con nuestra labor, convocamos este 14 de noviembre de 2023 a sesión pública extraordinaria para la entrega del premio Dr. Antonio Pires 2023 al Grupo de Estudio y Trabajo Red de Ultra Baja Densidad de Maíz. La Red de Ultra Baja Densidad de Maíz es un grupo de estudio y trabajo creado en 2019 como un espacio de reflexión, discusión y generación de conocimientos sobre el manejo del cultivo del maíz en ambientes marginales. Desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se generó un vínculo con otras universidades, instituciones diversas, asesores y empresas a través de la generación de una visión integral e interdisciplinaria de la problemática agropecuaria. La Academia ha estado atenta a la actividad del grupo. Bien sabemos cuáles son los fines de la Academia: el estudio y dilucidación de cuestiones vinculadas con las ciencias agropecuarias y veterinarias, el fomento de la investigación, difusión de resultados y emisión de juicios sobre asuntos de su competencia. Y hoy cumplimos con uno de nuestros mandatos, como es la entrega de un premio. Y más allá de qué premio sea, quién o dónde se entregue, representa a priori una enorme satisfacción para la Academia. El premiar significa reconocer, estimular, ejemplificar, potenciar, y ese es uno de nuestros roles críticos. Pero no es este un acto solamente formal, solo un reconocimiento. Esto implica compromiso. La Academia pretende estimular e incentivar. Busca y necesita que la tarea siga y crezca. La retroalimentación entre los premiados y la Academia es revitalizante para todos. Él o los premiados tienen el reconocimiento y soporte de la Academia, pero la Academia espera de ellos continuidad en el esfuerzo y en el ejemplo. Hoy la Academia entrega el premio Dr. Antonio Pires, personalidad que ostentó los más altos títulos académicos a los que un hombre puede aspirar. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, profesor de Patología Quirúrgica, profesor consulto, posteriormente emérito de la misma facultad. Ingresó en esta academia el 19 de junio del año 1956 y presidió la institución durante 4 periodos, al cabo de los cuales fue nombrado presidente honorario de la misma. Fue miembro de academias de otros países, recibió innumerables premios y distinciones. Realza su mérito el haber nacido de una familia pobre en un rancho cerca de la ciudad de Bolívar. Su capacidad y dedicación lo llevaron a recibirse de médico veterinario con medalla de oro en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en el año 1926. Como menciona nuestro querido Emilio Gimeno en sus diálogos con Pires acerca de la modernización de los currícula, don Antonio decía: hagan el currículum con la forma que deseen, pero lo importante es la solidez que impongan en las materias básicas y para el resto enseñen al alumno a pensar. Esto tiene una validez y una actualidad que no merece comentario directamente. En tiempos en que se cuestiona el mérito, seguir valorizando la figura de Pires hoy a través de la entrega de su premio nos hace sentir que cumplimos con su mandato y con el de la Academia. Claro, se nos hace difícil abstraernos de la realidad cotidiana de nuestro país. Sin ponernos en analistas, podemos decir que solamente con políticas consensuadas, diseñadas con el horizonte del medio siglo, por lo menos, podremos abrigar la esperanza de que nuestros hijos y nietos puedan tener un futuro mejor. Vaya esto como apostilla de lo que estamos padeciendo desde hace mucho tiempo. Y hoy premiamos un grupo de estudio y trabajo.
interesante definición que habla por sí sola. Por suerte no formaron una comisión que, según algunas agudas reflexiones, producen resultados en relación inversa al número de sus integrantes. Un grupo sobre ultra baja densidad de maíz, lo que despertó mi curiosidad. ¿Qué sería la ultra baja? Con estos agrónomos me tienen loco, cada vez que tengo que presentarlos me enloquecen. Y entonces me enteré lo que era, parece mentira, cuanto menos semillas pone uno, tiene mejores resultados. Dependerá de la edafología, mire qué terminología, edafología y clima, ¿no? Pero con muy poquitas, hasta 10 veces menos, me parece. Resultados excelentes. Así que bueno, mira la propaganda que te hago. Lamentablemente no nos pudo acompañar hoy nuestro querido amigo Rodolfo Sánchez, presidente del jurado, por un problema familiar en vías de solución. Pero tenemos acá un candidato que nos va a sacar las papas del fuego, que es nuestro querido Martín Nostergel, integrante del jurado. Así que te dejo, Martín, para que sigas adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo voy a leer extractos del acta en la cual se le asignó el premio Pires a esta red. Los integrantes del jurado fueron Rodolfo Sánchez como presidente, Nélida Gómez, Enrique Portiansky, César Valle y yo. Analizamos varias propuestas y decidimos entonces, como recién se comentó, otorgar el premio Antonio Pires 2023 al Grupo de Estudio y Trabajo Red de Ultra Baja Densidad de Maíz, recomendación que fue luego avalada por el plenario de la Academia unánimemente. El Grupo de Estudio y Trabajo, esto es lo que dice el acta. El Grupo de Estudio y Trabajo Red de Ultra Baja Densidad de Maíz tiene como objetivo crear un espacio o red de discusión y generación de conocimiento sobre el manejo del cultivo de maíz en ambientes marginales, a partir de una visión integral e interdisciplinaria, con vínculo entre universidades, instituciones dedicadas a la experimentación y extensión, grupos de asesores, productores y empresas agropecuarias. Las áreas marginales donde trabaja el grupo tienen limitantes de precipitación, alta temperatura, suelos con escaso almacenamiento de agua. Ese problema es atacado por la red mediante ensayos y extensión que prueban y difunden estrategias de siembra de muy bajas densidades, 2 plantas por metro cuadrado en lugar de las 7 u 8 en ambientes favorables. Fechas de siembra tardías, que optimizan el momento fenológico en el que es más probable estrés, y genética que responda favorablemente a estas estrategias de manejo. La red, con base en la Facultad de Agronomía, eso ya lo comentó Recalde. Después listamos una serie de líneas de investigación de la red que supongo que Gustavo Madoni va a contarnos con mucho mayor detalle y mucho mejor que lo que podemos haber hecho nosotros. Una parte del plan de trabajo está a cargo de estudiantes de carrera de posgrado y entonces hay como parte del trabajo de la red formación a nivel de maestría, de doctorado, de postdoctorado y estudiantes de grado en etapas de finalización. Un aspecto importante de la actividad es que en todos los lugares se aborda la misma pregunta, se utiliza el mismo protocolo y materiales genéticos similares. De esa manera se explora la influencia de distintas características del cultivo en ambientes muy diversos y se reúne una cantidad de información que permite avanzar sobre bases sólidas. Los resultados principales hasta la fecha permiten entender hasta qué punto la plasticidad reproductiva ayuda a estabilizar los rendimientos en distintos ambientes marginales. Y entonces concluimos con que consideramos que el Grupo de Estudio y Trabajo Red de Ultra Baja Densidad de Maíz merece el reconocimiento del Premio Dr. Antonio Pires debido a, primero, la adhesión que ha logrado por parte de un número muy significativo de universidades, instituciones y empresas a lo largo de toda el área maicera de la Argentina. Segundo, la generación de información que incrementa las posibilidades de un manejo más racional del cultivo en áreas marginales. Y tercero, el impacto del grupo en términos de formación de recursos humanos, dado por la inclusión de tesis de grado y posgrado y la capacitación de técnicos y productores que incrementan las perspectivas de que sus aportes se amplíen en el futuro. Bien, un poco aparte de este dictamen, yo quería resaltar la naturaleza grupal que tiene este premio,
Es un premio coral, se podría decir, muchas personas y organizaciones trabajando en pos del mismo fin, lo cual, si bien es algo más frecuente en los últimos tiempos, es muy difícil de obtener. Los humanos somos complicados para juntarnos, pero es claro que cuando alguien logra o un grupo de gente logra hacer esos chispazos, lo que se produce es increíblemente creativo, rico y novedoso, y sobre todo en un área como la innovación agropecuaria, juntar experiencias, juntar visiones diferentes, juntar organizaciones es difícil, pero a la vez sumamente productivo. Y así como quiero resaltar el hecho coral de quienes reciben este grupo, me gustaría mirar ese coro desde un poquito más arriba y resaltar la historia, un coro parado sobre hombros de gigantes, en el sentido de que ha habido mucha gente que ha estado trabajando en estas líneas de investigación, no exactamente las mismas, pero que uno puede trazar lo que se ha hecho aquí a gente que conocemos y que ha trabajado en las áreas de investigación que trabaja este grupo. Algunos están aquí presentes. Y también el marco institucional en donde esto se gestó, que es estos grupos de estudio y trabajo, que es una institución creada dentro de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con, de alguna manera, una cáscara diseñada para que distintas personas de la comunidad de la facultad creen distintos tipos de procesos y de proyectos, y uno de ellos fue este, liderado por Gustavo Madoni, como hay otros en marcha, y solamente el hecho de haber facilitado esto desde el punto de vista institucional da lugar a que la gente se junte, se comunique, interactúe y genere cosas nuevas. Como dice Matt Ridley, que es una persona que escribe mucho sobre innovación, cuando las ideas tienen sexo. Es cuando realmente la innovación tecnológica florece, y este tipo de organizaciones o de grupos a los que le estamos dando el premio hoy son una muestra de eso. Así que ahora le doy la palabra a Gustavo Madoni para que... No, primero vamos a hacer el premio. Perfecto. Gustavo va a recibir entonces el premio en nombre del grupo. Hola, yo. Bueno, me pidieron una presentación para contarles un poco. Vamos a tratar de... La audiencia es muy variada, así que no se me aburra ninguno y no se me duerma tampoco, como los alumnos. Y bueno, el título que me lo tiró Diego Rotili, como muchas cosas de esta red, es ese que está ahí: generando conocimiento en red para el manejo del cultivo de maíz en ambientes marginales. No sé si se escucha bien ahí. Bueno, entonces, como temario de la disertación, quiero contarles un poco, para contextualizarlos a todos, qué ocurre con la producción de maíz en Argentina y en el mundo, cuáles son los ambientes de producción de maíz en Argentina y cuáles son los manejos tradicionales en esos ambientes. Para luego, entonces, sí, entender por qué la creación de este grupo de estudio de ultra baja densidad, que pega con uva, tiene un doble sentido eso, de maíz, cuáles son sus objetivos, el foco de estudio y los integrantes, y luego voy a dar algunos ejemplos de los resultados hasta ahora, que son un montón de resultados, pero los agrupé en lo que es ambientación y producción de maíz, expresión fenotípica de plasticidad, que los que no entienden de esto después ya van a entender, les puedo asegurar, la contribución de la plasticidad al rendimiento, y bueno, como es un grupo que genera conocimiento, también generamos publicaciones. Les voy a contar las publicaciones hasta ahora que hemos obtenido y en qué estamos, porque este grupo sigue y sigue trabajando, y cada vez hay más certezas y más incertidumbres, como es la ciencia, y nunca se termina, por suerte, y nos seguimos divirtiendo y trabajando e investigando. Bueno, entonces, este mapa, que es el único que conseguí, más actualizado, que está en el libro de Granos Nuevo, que es de 2010, es para darles una idea con color
en la zona de producción de maíz en Argentina y en el mundo, cuanto más oscuro es, significa que más área ocupada destinada al cultivo, y ahí nos tienen a nosotros en el hemisferio sur. A ver si puedo poner el puntero. Estoy como cuando dábamos clase en la época de la pandemia. Acá tenemos las zonas de producción de maíz, que después se las voy a ampliar. Pero bueno, esto es más o menos un panorama a nivel mundial. No somos los únicos productores, obviamente, en el mundo. Sin embargo, como dice esta, siempre digo transparencia, pues soy un viejo, esta diapositiva, somos el cuarto productor a nivel mundial, al menos en este año, pero más o menos nos hemos mantenido en esa proporción, luego de lo que es Estados Unidos, China y Brasil. Así que la producción de maíz verdaderamente para el país es muy importante. Ahora vamos a ver los niveles de producción. Es uno de los ingresos más importantes que tiene de divisas desde el punto de vista del agro. Y además con una gran diversidad de usos que a veces nadie se imagina que por ahí cuando agarra el celular está formado, eso tiene maíz en su constitución. Otro día les cuento por qué. Pero bueno, está en todos lados el maíz. Bueno, la producción anual de maíz en Argentina. En esta figura lo que vamos a ver es el nivel de producción en millones de toneladas por año a través del tiempo. Y estos dos colores, y María, permitime que lo haya simplificado en dos trayectos, porque María lo tiene dividido un poquito mejor, simplemente para que tomen atención lo que ocurrió en los últimos 10 años. En los últimos 10 años la producción prácticamente se triplicó, la producción nacional de maíz. Entonces la pregunta que uno se puede hacer y que viene al contexto de esta presentación es cuál de los dos componentes genera este gran aumento en la producción nacional, si es el incremento en los rendimientos por unidad de superficie o es la superficie dedicada al cultivo. Entonces acá lo que podemos ver es lo que se ha logrado a través de la genética y el manejo del cultivo. Año a año los rendimientos medios se han ido incrementando por la mejora genética y por la mejor adopción de tecnología. Quienes, como María, estudian esto dicen que el 50% viene del mejoramiento y el 50% de lo que aplica el productor. Es un partnership 50-50 muy ajustado. Y si uno mira la tendencia general, los rendimientos se han mantenido incrementando anualmente a una tasa bastante parecida. Entonces, seguramente parte de estos incrementos tienen que ver con estos incrementos a nivel de producción nacional, pero no vemos en estos puntos rojos que coinciden con esta misma década que expliquen demasiado ese aumento tan drástico en la producción nacional. Y cuando vemos esta otra figura, que es cuánta superficie de maíz se destina anualmente de la que se produce en Argentina, vemos que veníamos con una tendencia negativa y declinante, muy asociado a la expansión del cultivo de soja, un periodo de estabilización de la producción de maíz a nivel de superficie dedicada, y justamente en los últimos 10 años prácticamente más que se duplicó la superficie nacional dedicada al cultivo de maíz. Entonces, parte de esta gran expansión, o mucho de este incremento en la producción nacional de maíz, viene justamente a esa expansión del cultivo de maíz. Y ahora vamos a entender entonces hacia dónde se expandió el cultivo, que tiene que ver con lo que vamos a ver después en lo que son los objetivos de la red. Esta transparencia, que me la cedió Emilio y Fernando, que está también en el libro nuevo de granos, lo que muestra es las zonas de producción de maíz, cuál es el régimen de precipitaciones. Vemos que hay en esta parte, en esta porción de la Argentina, podemos tener variaciones de precipitaciones anuales que van por debajo de los 500 milímetros a más de 700 milímetros. También, como muestra este trabajo de Damián y Taboada, lo que podemos ver con colores, y simplemente vean que hay distintos colores, hay distinta capacidad de almacenamiento de agua del suelo. Es decir, no solamente llueve distinto, sino que los suelos tienen distinta capacidad de almacenamiento de agua. Fundamental para los cultivos de maíz que demandan grandes cantidades de agua, y casi todos nuestros cultivos de maíz están conducidos sin el aporte del riego. Por otro lado, también tenemos una gran variación en temperaturas. Estos colores simplemente implican zonas más cálidas y más frescas, donde también se puede hacer el cultivo. Y esta que está acá, lo que muestra son un escenario de distintas regiones de producción de maíz, en donde lo que podemos ver acá son dos barras, una para lo que son los maíces tradicionales de fecha temprana y la otra para los maíces tardíos, los que se hacen sembrándose a partir de fines de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. Vemos que hay diferencias entre ellos, en general más rendimiento en fechas tempranas que en tardías. Hay una variabilidad interanual, que son estos valores que están acá, en general mayor en fecha temprana que en tardía. Y entonces lo que podemos ver
es que, y por supuesto distintos niveles de producción, ¿no? Mayores niveles de producción en lo que ha sido la zona núcleo tradicional del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, y menores a medida que vamos alejándonos de esa zona núcleo y que genera lo que es la expansión de la frontera del cultivo de maíz hacia zonas que no eran tradicionalmente maiceras. Entonces, la idea que les quiero transmitir hasta acá es que el cultivo de maíz explora un amplio rango de ambientes, desde el punto de vista térmico, hídrico y edafológico, que se refleja en los rendimientos medios alcanzados, pero también en su variabilidad interanual. Muy bien, ¿cuál es el manejo en estos ambientes de producción? Entonces, para eso podemos tomar la información que registra la Bolsa de Cereales, que la documentamos en este trabajo hace un par de años que publicamos en la revista de Facultad de Agronomía, en el número especial de maíz, y lo que podemos ver acá es la superficie sembrada de maíz en el 2020-2021. Nuevamente, colores más oscuros indican más superficie, y eso está muy centrado hacia parte de la zona núcleo. Colores más claros significan menos superficie, pero lo que podemos ver es que gran parte de la República Argentina está sembrada con el cultivo de maíz. Por otro lado, este otro mapa nos muestra la proporción de ese maíz que es sembrado en forma tardía. Los colores verdes, sobre todo, y verdes más intensos, indican mayor proporción del maíz que se hace ahí, se hace en fecha de siembra tardía. Es decir, en las áreas por fuera de la zona núcleo, que es esta más color lila, por alguna manera podemos decir, las zonas estas que están por fuera de esa zona tradicional, la mayor proporción del cultivo que se hace es en maíz tardío, en fechas de siembra tardía. Y si vemos las densidades de siembra, cuántas plantas se siembran por metro cuadrado o por hectárea, ¿sí? Vemos acá otra vez lo mismo, que cuanto más nos vamos a los lilas, a los rosas, estamos bajando las densidades e incluso llega al caso, como bien decía nuestro presidente de la sesión de hoy, de este 25 son 2,5 plantas por metro cuadrado, cuando en la zona núcleo estamos por arriba de 7 u 8 plantas por metro cuadrado. Quiere decir entonces, perdón, me faltaba una cosa. Y en estas zonas de baja densidad empiezan a aparecer estructuras de planta con características muy particulares que no son las que se observan en las zonas donde se siembran mayores densidades de siembra, con aspectos como esto, que son macollos en cultivo de maíz, muy acostumbrados a verlo en los cereales de invierno, como el trigo o como la cebada, pero pocos vistos hasta hace por lo menos más de 10 años en Argentina en los sistemas de producción. Sí estaban presentes en otras zonas del mundo que se usan muy bajas densidades. Podemos ver situaciones como estas, en donde vemos plantas con más de una espiga, incluso también con un macollo. Podemos ver plantas como estas, con 13 o 4 espigas en el mismo vástago. Entonces, estos son los que nosotros llamamos, denominamos, mecanismos de plasticidad vegetativa, cuando aparecen un montón de vástagos juntos, donde yo puse una sola planta, y reproductiva, cuando aparecen un montón de espigas. Entonces, hasta acá, esta parte lo que quería introducir es para que veamos que entonces en estos ambientes marginales, que están por fuera de la zona de producción tradicional y que incrementaron la producción nacional de maíz en los últimos 10 años, por eso la importancia que nosotros le dimos a generar conocimiento en esa zona y apoyarla, porque es la que está dando la gran expansión del cultivo de maíz, como dijimos en el Congreso de Maíz, maicificando la Argentina. Esta zona se caracteriza por tener fechas de siembra tardía, bajas densidades de siembra e híbridos que aparecen con estos mecanismos de plasticidad. Entonces, nosotros nos empezamos a preguntar, primero desde la ciencia más dura y con experimentos muy manipulativos, tratar de entender por qué funcionan así esos maíces y después tratar de ver a lo largo de todo el país cuáles son los mejores paquetes tecnológicos de combinaciones, densidades y este tipo de plasticidades que mejores rendimientos le dan al productor, que estabilizan los rendimientos y hacen a una producción segura y estable a través del tiempo. Entonces, ahí es donde surge este grupo de estudio que lo llamamos red de ultra baja densidad, porque hasta unos años atrás, un rango para explicar que decía qué será la ultra baja densidad, la pregunta era, hasta hace un tiempo, era, bueno, baja densidad son 50.000 plantas, 45.000 plantas, en comparación con lo que se hace en ambientes de alta producción, 70.000, 80.000. Sin embargo, como vimos recién y ahora vamos a ver, se usan densidades más bajas aún que eso, con un margen económico rentable para los sistemas de producción de maíz en estos ambientes marginales. Acá está la resolución de consejo directivo, que es en donde nosotros hemos
de alguna manera registrado la creación de la red, porque nos parece que es filiación del lugar en donde esto se generó, que es entre el equipo de la Facultad de Agronomía y todo el resto de los integrantes que ahora les voy a contar, se han ido anexando como miembros de este grupo, ¿no? Un grupo de estudio y trabajo. Como decía Martín, es una herramienta genial que se creó en su momento en la Facultad de Agronomía de la UBA. Bueno, como bien repitieron, no voy a ser reiterativo, es un espacio de reflexión, de discusión, discutimos un montón los datos, ahora después les voy a contar todos los años, generar conocimientos sobre el manejo del cultivo de maíz en estos ambientes marginales a partir de una visión integral e interdisciplinaria. En la vida hay que entender que todos no tenemos por qué saber todo, que tenemos que saber decirle a los alumnos y a los colegas, no sé de esto, te averiguo. No hay que ser omnipotente y creerse que se las sabemos todas. Podemos ser doctor de una cosa y no doctor de otra. Y en este tema hay tantos aspectos a considerar que es muy necesario generar un equipo interdisciplinario que pueda encarar los distintos aspectos, ¿sí? Por supuesto, no podemos salir a hacer los ensayos nosotros solos, con el grupo, siempre con María, cuando estábamos en un momento con María, éramos 4 o 5, lo mismo yo creé con mi equipo, Flavio tendrá lo mismo con su equipo, Karina, pero no podemos abarcar todo, y entonces necesitamos de formar un grupo, extenderlo, y que haya gente que represente y que genere conocimiento en el lugar de estos ambientes, distintos lugar del país. ¿Sí? Y eso lo conforman otras universidades, otras instituciones, como pueden ser institutos del CONICET, como pueden ser chacras experimentales que pertenecen al ministerio de distintas provincias. Los grupos de productores, que son los más interesados, siempre los productores tienden a ir varios pasos adelante que nosotros con las decisiones. Son mucho más inteligentes que lo que uno a veces se imagina. Toman decisiones con el prueba y error, que van 3 pasos adelante y vamos tratando de explicarles a ellos lo que están haciendo. Por suerte, en este tema, como hay otros ejemplos también, como el caso de la siembra directa o el caso de la fecha de siembra tardía, hemos ido, yo diría, medio paso atrás de ellos. No más que eso, y a veces algunos pasos adelante, lo cual es muy bueno, ¿no? Y bueno, también tienen que pertenecer las empresas que producen los híbridos. No les gustaba ni medio a las empresas que le hablemos de bajas densidades, porque interpretaban que iban a vender menos semilla. Sin embargo, tenían que estar las empresas representadas. Costó mucho convencerlas, y que pongan plata costó mucho también, ¿no? Semillas ponían, pero plata les costaba poner. Pero bueno, finalmente empezaron a entender que no se gana en bolsas por hectárea, sino se gana en hectáreas, y se gana en confianza, y se gana en tener a todo un grupo de gente que le explica a los que siembran por qué las cosas se hacen, si se están haciendo bien, si están haciendo mal, cómo se pueden hacer mejor. Nadie le quiere arruinar el negocio a nadie, lo que queremos es que el productor siga teniendo una buena rentabilidad y apoyándolo en sus tomas de decisiones. Bueno, y por supuesto un montón de empresas agropecuarias que ahora voy a mencionar que están relacionadas con la problemática y con la cadena de valor del cultivo de maíz. Bueno, ¿cuáles son los focos de estudio? Bueno, obviamente, Argentina, no solamente Argentina tiene producción de maíz, como vimos al principio, ni solamente tiene ambientes marginales la República Argentina, sino que hay otros países del mundo que también tienen zonas de producción. Incluso antes, como yo les decía, se adoptaba estas tecnologías de bajas densidades en otros países. Entonces, bueno, había que tener, obviamente, socios de afuera para que en los papers nos digan, bueno, es aplicable en un montón de lugares, no solamente en Argentina. Bueno, y entonces, por ejemplo, en Argentina, tomando este mapa de un grupo internacional también que genera lo que son los famosos mapas de rendimientos y de brechas de distintos cultivos, es decir, cuán lejos está de lo que se debería alcanzar, simplemente les quiero mostrar las zonas de estudio están abarcando nuevamente todos estos ambientes que están con colores amarillos y rojos, significa que en general se bajan de las 7 u 8 toneladas de ahí para abajo. Ese es nuestro foco de estudio, no son los maíces de 8, 9 o 10. Eso lo hicimos con María en 20.000 años y yo ya me aburrí de eso. Y entonces ahora pasamos a dedicarnos a esto, como María se dedicó a otras cosas, y estamos focalizados en esas áreas de producción. En Estados Unidos, fíjense que también hay cosas parecidas, es el estado de Kansas, entonces la Universidad de Kansas, el estado de Kansas, es un socio desde el principio de la red. México también tiene su zona de producción central, que está muy asociado al manejo del cultivo de maíz desde el punto de vista familiar, donde el maíz es un insumo sumamente importante, que hay una cuestión casi religiosa del uso del maíz y de la conservación del maíz a través de sus razas. Bueno, tenemos una universidad ahí, tenemos proyectos que todavía no le hemos podido desarrollar, de trabajar en esos ambientes con los productores, con la producción familiar, que también aplican tecnologías de baja densidad.
Y en lo que es Australia, el cultivo de maíz no es un cultivo importante en Australia. En donde se hace es en esta zona también, fíjense con los niveles de producción, también dentro de lo que es el foco de estudio de la red, que son ambientes por debajo de las 7 u 8 toneladas. A veces nos da sorpresa y rinden mucho más con estas tecnologías, pero bueno, estamos focalizados en esos ambientes. Muy bien. ¿Quiénes son los integrantes de la red actual? Yo le podría haber mostrado esto hace 4 años, le voy a mostrar ahora. Rotili me dijo, no animes nada porque está 5 minutos animando. Tenía razón. Entonces voy a ir pasando rápidamente. 11 universidades, ¿no es cierto?, de las cuales hay 3 del extranjero, que ya les comenté. Hay más de 30 investigadores, estudiantes de grado y posgrado, que forman el cuerpo de razonamiento, de reflexión, de propuesta de objetivos, de desarrollar los experimentos, de conducir los experimentos. Con los estudiantes, como dijo Martín, de grado y posgrado, que son para nosotros fundamentales en lo que es generar conocimiento. Sin ellos no se puede generar conocimiento. Si no hay investigadores y estudiantes haciendo sus doctorados o maestrías o grado, no se puede generar conocimiento. Los otros socios sumamente importantes son en dónde se hacen los experimentos, y para eso estamos asociados con el INTA y varias estaciones experimentales, con la chacra experimental de Barrow, de Obispo Colombres. En eso totalizan 12 estaciones experimentales, 11 grupos CREA, que también están agrupados y ellos también brindan sus establecimientos y anualmente se hacen experimentos allí, y también algunos sitios de lo que corresponde a PRESID. Después tenemos las empresas del sector agropecuario. En este caso están resumidos los semilleros, que están formando parte, y por ejemplo, el año pasado se incorporó Profértil, porque ahora después vamos a ver, estamos avanzando también lo que es el manejo de la nutrición y la fertilización. Tenemos 5 productores, grupos de productores también, de producción primaria, es decir, grupos de productores que no pertenecen ni a CREA ni a PRESID, pero forman un montón de grupos, de gente asociada, trabajando. Muchos están en el NEA, ¿sí? Otros están por distintos lugares del país, otros están en el norte de Córdoba. Y empresas de agroservicios que nos brindan, por ejemplo, o a los productores o a los asesores, le brindan toda la parte de protocolo para hacer los ensayos, hacen ensayos, nos dan imágenes satelitales, bueno, etc. Bueno, es simplemente esto, vuelve a remarcar que es un espacio para formar recursos humanos, para generar conocimiento, y que lo que es importante es que es abierto a todos los que quieran participar. Esta no es una red que cobra entrada, que está cerrada, año a año se fue sumando gente, y bueno, la idea es que siempre que estemos dentro de los objetivos de la red, o se planteen objetivos nuevos, se va a ir sumando todo el que aquí se quiera sumar. Bueno, vamos a pasar un poco a los resultados. Lo primero, vamos a hablar de lo que son ambientes y zonas de producción de maíz. Vamos a dar un ejemplo en el sudoeste. Esto es de la tesis de Diego Rotili, que hizo conmigo su tesis de doctorado, ahora está haciendo la beca postdoctoral. Y tomamos como ejemplo el sudoeste de Buenos Aires. En el sudoeste de Buenos Aires, la tradición de sembrar maíz temprana durante muchos años se cambió a sembrar tardío y a bajar la densidad de siembra. La pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué ese paquete tecnológico se posicionó, siembra tardía y baja densidad? ¿Cuáles fueron los mecanismos por los cuales permitieron desplazar gran parte de los suelos, sobre todo los suelos que tienen limitación en profundidad por la presencia de tosca, a una fecha tardía y a bajar la densidad de siembra? Entonces con Diego lo que hicimos fue analizar, voy a dar algunos ejemplos de algunas localidades, esta figura, que para los que no están familiarizados les va a costar, pero se la voy a explicar rápidamente. Todo lo que está a la derecha es mejor, a la izquierda es peor. Y lo que está mostrando es que es mejor sembrar tarde que temprano en lo que es el consumo de agua para el cultivo. El consumo del cultivo más o menos no es tan distinto si siembro temprano o si siembro tardío. Lo que ocurre cuando siembro tardío es que más proporción del consumo ocurre en etapas reproductivas, que es cuando está definiendo el rendimiento. Si entendieron eso, entendieron todo. ¿Mi hermana me entendió? No sé dónde quedó mi hermana Silvia. Bueno, parece que sí. Bueno, después lo que tenemos es la otra variabilidad. Todos los puntitos que hay en un mismo color es la variación entre años. Hay años mejores, años peores, pero siempre está a la derecha lo negro o lo vacío. Entonces lo primero que decíamos, bueno, el productor, antecediéndonos a nuestras investigaciones, decidió sembrar tarde y mejoró la economía del agua hacia el momento más importante del cultivo de maíz, que es la etapa reproductiva. La segunda cosa que vimos, y tratamos de probar, es que pasaba al bajar la cantidad de plantas por metro cuadrado, desde 6 a 2 plantas por metro cuadrado.
el consumo total por metro cuadrado no cambiaba tanto si pasaba de 2 a 4 a 6. Lo que mejoraba, obviamente, como le digo a mis alumnos, la misma cantidad de caramelos para menos nene, cada nene se va con la bolsa llena. Lo que mejoraba era el consumo por planta. Cada planta consumía más agua, y más agua que consume es más crecimiento, y si crece más, empiezan a aparecer todas esas espigas y todos esos vástagos que vimos en esas fotos anteriores, porque puede crecer más, tiene más agua por planta. Entonces ya estaban resueltas dos preguntas y decíamos, bueno, en este ambiente, que es limitante porque las lluvias en el ciclo pueden ser menor a 400 milímetros, de esos 400 milímetros, mayor proporción, ¿no es cierto?, lo consume hacia etapas reproductivas y por planta transpira más las plantas. Muy bien, esa es la primera parte. No todo el maíz marginal se hace en el sudoeste, hay parte que se hace también en el NEA argentino, como dijo Martín, hay zonas de altas temperaturas. Me diste unos pies divinos vos, me diste unos pies sin saberlo, sin ponerme de acuerdo. Entonces, en el norte argentino, en el noreste argentino, el gran problema, vamos a ver ahora, que tiene el maíz son las temperaturas elevadas, o lo que habrán escuchado por la televisión, con el cambio climático, los golpes de calor, estas olas de tanto calor. Bueno, eso se llaman temperaturas extremas. Y con el grupo de Nicolás Neif, que lidera ese lugar, y sus estudiantes, lo que dijimos, bueno, vamos a hacer una caracterización agroclimática para el NEA argentino en donde no hay ningún tipo de información disponible para el cultivo de maíz, como lo que queremos mostrar. Entonces lo que hicimos fue seleccionar 6 localidades y tomar las estadísticas climatológicas y la fenología, es decir, cómo va transcurriendo el ciclo del cultivo, para cada localidad, en un montón de fechas de siembra, desde más tempranas a más tardías, y analizar cómo les va con el clima, según la fecha de siembra, en las etapas más importantes, que es la etapa crítica, que es la que está siempre cercana a floración. Y entonces, no pretendo para nada que se pongan a leer esto, acá simplemente hay 3 localidades como ejemplo, y fíjense que hay verdes, amarillos y rojos, semáforos, como nos gusta a nosotros siempre mostrar. Lo más rojo es todo lo peor, lo más verde es lo mejor. En este caso lo que estamos viendo es el déficit hídrico, la falta de agua, en las 3 primeras columnas alrededor de floración, y en las otras 3 en el llenado con distinta probabilidad, no importa eso ahora, y lo que podemos ver es que cuando vamos para cada localidad hacia el final a la cola de la tabla, se pone todo verde. Lo que está diciendo es que el déficit hídrico en la fecha de siembras tardías se atenúa, otra vez lo mismo como mostrábamos en el sudoeste. Sembrar tarde le va mejor a los cultivos desde el punto de vista hídrico. Pero además, ¿y qué más? Como dice un programa de la televisión, además, fíjense lo que pasa con las altas temperaturas, con el estrés térmico. Otra vez rojos, amarillos, todo muy rojo, más arriba, en las fechas más tempranas. Vamos hacia los renglones finales, todo se pone verde. Entonces, sembrar tarde no solamente tiene un mejor balance de agua, sino tiene menos probabilidad de tener golpes de calor a floración, que como mostró María en la gente que dirigió, y también yo dirigí a otros estudiantes, es el peor momento para los golpes de calor. La floración es lo peor. Este año estuvo por todos lados representado en los sistemas de producción de maíz en Argentina. Y la otra cosa que no es menor, por donde están ubicados estos cultivos, es las noches cálidas. Al cultivo de maíz no le gustan las noches muy cálidas, porque todo lo que gana del día lo pierde a la noche, porque de día crece y de noche respira. Y si hace calor, respira más. A ninguno nos gusta que haga calor a la noche, al maíz tampoco. Entonces, fíjense cómo otra vez lo mismo, hacia el final de cada una de las localidades, fechas tardías, entonces se suma mejor balance de agua, menores golpes de calor por altas temperaturas diurnas, temperaturas máximas, y menores temperaturas nocturnas elevadas. Es decir, son ambientes propicios para sembrar tarde. Muy bien. Fenómeno. ¿Qué vimos en Australia? Vio Diego Rotili. Diego Rotili, gracias a una beca UBA, cuando hizo su doctorado, y a la Universidad de Queensland, que lo recibió, nuestro colega Daniel Rodríguez, que hace muchos años que está allá, lo que planteamos fue comparar y entender. Primero comparamos Australia con Argentina en la publicación anterior, no se los mostré para no marearlos, pero lo que vamos a ver ahora es cómo se entiende la producción de maíz en esa zona, que les dije que no es un país propicio para, o sea, no es la mejor producción, es trigo, no es maíz en Australia. Sin embargo, se produce maíz con las características que estamos mencionando. Entonces, lo que está acá representado
es la relación entre el rendimiento en un montón de ensayos, experimentos, en distintas localidades, cada conjunto de datos en una localidad distinta, en función del agua disponible durante el ciclo. Y otra vez lo mismo, ¿no? Más agua disponible, mayores valores de rendimientos. Lo que se hizo acá fue después superponer a esos datos simulaciones de variabilidad interanual de cada localidad, y están esos tres colores que los que muestran son, esos tres colores muestran tres niveles de rendimiento, ¿sí? Niveles de rendimiento por debajo de los 2.500 kilos, que significa que tienen menos de 250 milímetros en todo el ciclo, cultivos de maíz que normalmente podrían consumir 3 veces eso o 2 veces eso, ¿sí? Niveles entre 2.500 y 5.000 kilos, y niveles de por arriba, que son los ambientes mejores, incluso porque están regados. Entonces, lo que nos interesaba representar en estos ambientes, a través del uso de modelos de simulación que tienen muy desarrollados los australianos, el modelo Opsin en particular, era caracterizar en estos tres ambientes qué situación de estrés hídrico tenían. El estrés hídrico puede ocurrir en distintos momentos del ciclo, esa falta de agua. En la zona núcleo ocurre muy centrado, primer quincena de enero o en el mes de enero. ¿Sí? Como yo digo a mis alumnos, el mes de enero hay que irse a la playa. Llueve poco, hace mucho calor y el día es largo. Febrero, todos los pobres, íbamos, llovía, llegaba mi tío y decía a mi papá, llegó y arruinó la temporada. Mi viejo le echaba la culpa al cuñado, ¿quién se le va a arruinar? Pero bueno, no sabía mi papá de climatología. Bueno, y entonces lo que podemos ver acá es que si miramos el primer tercil, es decir, los debajo de los 2.500 kilos, vemos muchas cosas rojas y amarillas. ¿Qué son estas cosas rojas, amarillas y naranjas? Estreses hídricos que arrancan muy al principio en el ciclo. ¿Sí? Son los que y se mantiene hasta pasada la floración. Son esos ambientes llamamos de sequía terminal. Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. ¿Sí? En cambio, si voy al... Bueno, el segundo, fíjense que tiene un representado ya un poco más equilibrado. Y eso es un problema en las zonas marginales, porque está diciendo que hay tanta chance de que caiga un estrés, otro estrés, otro estrés, y ahí es donde está la incertidumbre del productor. ¿Qué hace si no sabe lo que le va a tocar? ¿Sí? Y en cambio, en los mejores ambientes está todo mucho más verde, donde prácticamente no falta agua o falta agua un poquito al final. Muy bien. Entonces, en Kansas, les conté que también se está trabajando en la red. Tenemos a nuestro colega argentino que hace muchos años que está allá, que es Ignacio Zampiti, que también nos ha recibido a Martín Parco, que fue un estudiante de doctorado mío. Yo tuve ocasión ya en dos ocasiones, este año y el año pasado, he hecho una visita a su laboratorio. Y con Lucas Lingua, que es un argentino, y el grupo también acá está, que son todos argentinos, están allá, pero son todos argentinos. Lo que hicimos fue, bueno, vamos a caracterizar los ambientes de producción de Kansas. Los americanos tienen un montón de información. Tienen minado el estado de estaciones meteorológicas. Tienen datos de más de 30 años con un nivel de precisión, cuándo siembra, cuánto rindió, cómo fertilizaron, la fecha de floración, todo. Cosa que con María Elena nos encantaría tenerlo en el país. Y no tenemos tanto nivel de información. Está mucho más sectorizado. Hay lugares que sí y lugares que no. En Argentina, tanto de estaciones meteorológicas como de recopilación. Cada vez hay más. Pero lo que no hay seguro son 30 años de datos. Entonces, lo que hicimos fue, este es el estado de Kansas, y lo que tenemos es, en línea punteada, son los distritos del USDA. El USDA es el equivalente al INTA, ¿no es cierto?, en donde dividió al estado de Kansas en distritos de producción de maíz, ¿sí? Fíjense que va dibujando, como me lo hizo ver Rotilli, porque él ve más que yo siempre, va dibujando los estados. Lo que está superpuesto en colores, perdón, todos los puntitos son estaciones meteorológicas, ¿sí?, que hay en cada estado. María se agarra la cabeza. Muy bien. Los colores dicen niveles de rendimiento, ¿sí? Más rojo, menos rendimiento, más verde, más rendimiento. Y fíjense que no le pifiaron tanto los de USDA. Sin embargo, hay superposiciones, hay solapamientos, hay gente que, por ejemplo, si está en el estado central, estarían diciendo que sus maíces tendrían que estar con este nivel de rendimiento cuando se parece más a la zona sur central. Es lógico, como los lotes de producción, que alguien una vez le puso un alambrado, pero todos los que trabajan después en ambientación se dan cuenta que están hechos por una subdivisión y nada más, no obedece ningún ambiente. Bueno, este mapa, ¿cómo se generó? Se generó con los datos de 30 años de rendimiento y con todas las variables ambientales diarias que hay durante 30 años para cada uno de los lugares que se produce el cultivo de maíz. Y lo interesante es, obviamente, está muy movido por el régimen de precipitaciones. Las precipitaciones decrecen desde acá
que son más o menos 1100 milímetros, hacia acá, que son 500 milímetros, y otra vez no miren nada de esto, todo esto es la correlación para cada uno de las grandes regiones con variables ambientales. Lo importante es que todo se pone muy rojo otra vez alrededor de floración. Y una vez que se definió por lluvias los patrones de rendimiento, la variación interanual la gobierna, en primer lugar, las altas temperaturas, 50 grados en verano en Kansas, ¿sí? Y en segundo lugar, el déficit de presión de vapor. Obviamente están correlacionados, pero pesa más las altas temperaturas que los golpes de calor, que los días esos tan secos, que muchas veces también generan golpes de calor. Y esto, simplemente, vamos a aumentar uno, viendo un ejemplo, es las anomalías que generan este eje, que son los golpes de calor durante el periodo crítico, sobre los rendimientos. Cuanto más golpes de calor hay, los datos de rendimiento, los rindes, están por debajo del cero, es decir, se penaliza el rendimiento. Se generan brechas de producción. El productor pensaba alcanzar cierto valor y alcanza mucho menos porque los golpes de calor no han permitido la expresión de esos rendimientos. Bueno, muy bien. La otra cosa que nosotros estudiamos con Diego, con su tesis doctoral, fue entender los mecanismos de plasticidad. Entonces, para esto, tengo que usar una figura que la usamos siempre en maíz, nuestra Biblia y el calefón para entender el cultivo de maíz y las prácticas de manejo, y es cómo se genera la fijación de granos por espiga en función de cuánto crecen las plantas alrededor de floración. Una planta, cada planta, si crece mucho, tiene una espiga grande. Entonces, esta figura que está acá representaría más o menos, este sería el rango hipotético de tasas de crecimiento cuando uno baja la densidad. Tasas altas, la planta está sola, tiene más recursos, vimos más agua, entonces también tendrá más nutrientes, entonces puede crecer más alrededor de floración. Y puede tener el máximo número de granos por espiga que le permitió esa genética. Ahora, puede aparecer esto que está en azul, ¿sí? Que está acá, que es un híbrido que en vez de quedarse con lo negro y quedar con una sola espiga por planta, le aparece una segunda espiga. Y es lo que llamamos prolificidad. Más de una espiga por planta, como esta foto que vimos hace un rato y ya seguro se olvidaron. Bueno, en este otro caso, ¿qué pasa? Fíjense, no solamente aparece una segunda espiga, que es lo que está en azul, en el eje principal, sino aparece esto rojo, que es la fijación de granos en otros vástagos que es capaz de generar. Era lo que llamamos macollos, era esa foto que tenía un montón de ramas. Entonces acá no tengo 2 espigas por planta, puedo tener 3, 4 o 5 espigas por planta, ¿sí? Donde hay pocas plantas. Ya les da una idea que cosechar espigas es muy importante cuando tengo baja densidad, porque no tengo mucha planta, tengo poca planta, tienen que tener muchas espigas para tener un buen rendimiento. Y bueno, y lo que está acá es una cosa más o menos una mezcla entre este y este. Tiene macollos con una espiga, un vástago principal, puede tener una segunda espiga, que creo que se me borró en el camino. Bueno, eso lo contextualizamos con Diego en su tesis doctoral, lo publicamos, y lo que también publicamos, y acá es donde empiezan las empresas a darnos una mano. Le pedimos a las empresas la base de datos, a un semillero, de lo que eran sus híbridos, ¿sí? Precomerciales y comerciales, que los testean antes de salir al mercado. Ellos tienen redes experimentales, obviamente con menor nivel de detalle analítico que lo que hacemos los investigadores, porque tienen otros objetivos, otra modalidad de trabajo, otra capacidad de trabajo, es muy distinto, pero tienen un N de datos muy alto. Y lo que podemos ver acá es la cantidad de espigas por planta, acuérdense, una planta que puede tener 2 espigas o una, en función de la densidad de siembra. Fíjense que cuando aumenta la cantidad de plantas por metro cuadrado, como cada planta tiene menos comida, puede tener 2 espigas, en promedio 1,7, 1,5, es decir, algunas tienen, otras no, y en promedio dan 1,7, hasta quedarse con una espiga sola, cuando la densidad es alta. Cuando la densidad es alta, una planta, una espiga. La variabilidad que hay vertical son distintos genotipos, hay cuestiones genéticas acá. Y los colores son tempranos, sembrados temprano, sembrados tardíos, y lo que se llama de segunda, que es un maíz que se siembra después de un cultivo de invierno que tiene menos recursos para crecer. Sin embargo, lo que podemos ver ahí, ¿qué podemos sacar como mensaje acá? Primero, que si uno se conforma con tener más de 1,5 espigas por planta, significa una tiene 1 y otra tiene 2, que no está nada mal, eso se puede expresar incluso hasta cuando hay 6 plantas por metro cuadrado. El rango de expresión permite que haya hasta 6 plantas en donde el híbrido, que es prolífico genéticamente, si tiene recursos alrededor de floración, va a tener más de una espiga por planta.
Lo que muestra también es que no hay diferencia si lo sembré temprano, tarde o de segunda. Va a depender de lo que ocurra, ya aprendimos alguna vez, como la figura anterior, alrededor de floración. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, esta otra es la producción de macollos por planta. Es decir, que una planta, en vez de haber una sola, tenga dos vástagos, esas que eran como matas. Y fíjense ahora acá, todo está muy centrado alrededor de 3 plantas por metro cuadrado. Cuando ya ponemos 6, que acá todavía nos convencía, acá le cuesta. ¿Sí? Es mucho más acotado el rango de densidades en donde uno puede apostar, construir rendimiento con un híbrido macollador que con un híbrido prolífico. El rango de densidades es distinto. Ahora vamos a ver por qué. También se ve en esta figura que sembrar tarde es más propicio para producir macollos que sembrar temprano. Y tiene que ver con el régimen térmico, la mayor humedad, el mayor nitrógeno que tiene el suelo por mineralización en las épocas de alta temperatura. Hay más recursos para un crecimiento que es vegetativo, que necesita, como cuando regamos la planta y la fertilizamos en la quinta, el fin de semana nos contamos, se me murió Jamín. Bueno, faltaba algo. Muy bien. Y la que está debajo, ¿no es cierto, Viviana? La que está debajo, lo que tenemos es las fechas de siembra tardía o tardía de segunda. Un maíz de segunda tiene menos recursos cuando lo sembramos que un tardío, porque el trigo anterior se llevó todos los recursos. Entonces, vemos que hay diferencias en los ambientes que pueden expresar una plasticidad u otra, no solamente en rango de densidades, sino también su comportamiento con la fecha de siembra asociado a la cantidad de recursos que libera. Bueno, y en esto nos fue muy bien, lo publicaron, le gustó a todo el mundo, y entonces vamos a ver ahora un poco más. Y lo un poco más, y es algo no menor, y eso es un mensaje muy importante que le estamos transmitiendo al productor, es que normalmente el productor tiene la cabeza seteada en que cuando baja la densidad de siembra, como su expectativa de rendimiento es menor que si estuviera en otro ambiente, empieza a escatimar el aporte de otros insumos. Por ejemplo, la fertilización. La fertilización con nitrógeno está muy asociado a ambientes de alta productividad. Sin embargo, lo que vimos con Martín Park con su tesis doctoral es que, por ejemplo, si tengo 4 plantas por metro cuadrado, que era un ambiente propicio para la prolificidad, más de una espiga por planta, lo riego para sacar el medio el agua, pero no lo fertilizo, que es lo rojo, me quedo con una sola espiga. Si lo fertilizo, tengo 1,5, es decir, si yo no fertilizo un cultivo de baja densidad, no se va a expresar esa prolificidad. Obviamente, si aumento la densidad tampoco, porque ya estamos por encima del rango de ese 6, en donde ya no hay expresión de la prolificidad. La otra cosa que vimos con otro estudiante de doctorado, en este caso Nicolás Maltese, y todo el grupo de Paraná, Octavio Caviglia, Ricardo Melchiori, fue que en esa figura que yo había hecho teórica, número de granos por planta, cómo crecen las plantas, y que aparecía la posibilidad de que aparezcan espigas, segundas espigas que fijen granos. Si miramos los colores, es el mismo híbrido sembrado tarde y sembrado temprano, como que tiene 2 curvas distintas que al principio no nos convencía, porque decíamos, ¿por qué con menos tasa, cuando siembro tarde tengo granos en segunda espiga y necesito más tasa para poner en el mismo genotipo, en la misma localidad, pero simplemente cambiando la fecha de siembra? ¿Por qué me pone granos en la segunda espiga con mayor tasa en la fecha temprana? Sin embargo, cuando vimos qué pasaba con la cantidad de nitrógeno que tenía esas plantas a floración, veíamos que en vez de poner acá la tasa de crecimiento, veíamos el estado de nitrógeno que tenía la planta, las 2 curvas se pegaban. Es decir, hay un efecto directo de la nutrición en el momento de floración sobre la fijación de granos en la espiga subapical. Fue un resultado inédito para la prolificidad, sí estaba documentado para la espiga apical, los trabajos de Karina, estaba documentado por trabajos de Pablo Abate en su caso, en el caso de trigo, pero no había sido documentado para el cultivo de maíz. Entonces es importante la nutrición como la fertilización que acompañe, después se discutirá, y es lo que estamos ahora, cuál es la dosis y el momento también, pero es importante que esté presente y que no se reduzca esta posibilidad de generar rendimiento a través de que aparezca más de una espiga por planta. Si no tenemos el Fórmula 1 y le ponemos la nafta super. Luca, no me mires. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver qué aprendimos del macollaje. Y esto quizás lo más novedoso, porque era algo que nosotros en nuestra primera reunión nos asociamos con Gabriela Veledo, que viene del palo del trigo y que viene muy familiarizada con el tema del macollaje en trigo, en cebada,
junto con el grupo con Daniel Miralles, y que también ha trabajado mucho en la parte de nitrógeno. Y entonces dijimos, vení con nosotros, Gabriel, ayúdanos a entender esto. Y encontramos similitudes y diferencias, como todos. Son primos hermanos, pero no son tan parecidos, el trigo y el maíz. Y entonces lo que primero que hicimos, con Diego rescató una figura mía de la tesis de doctorado, con María, unos adelantados, 20 y pico años atrás, mirando la producción de macollo en maíz, que yo pues me había olvidado, porque uno es viejo, pero ya mirábamos eso, entre otras cosas, la producción de macollos, en un híbrido que era macollador y que lo que hacíamos era sembrarlo a muy baja densidad y cambiarle la calidad de la luz que le llegaba a las plantas. Les cuento para los que no saben. Las plantas no pueden hacer como los animales, que cuando no tienen comida migran y se van para otro lado. Hasta ahora las plantas no se descalzan y salen caminando para otro lado. Donde nacen, quedan. Y entonces las especies, a través de la teoría de la evolución, tuvieron que adaptarse a detectar señales de cuando el ambiente se venía empobreciendo. Una señal de que el ambiente se puede empobrecer es que cerca de una planta aparezca otra. Y es lo que vemos cuando vamos a, nuevamente, citemos las quintas, cuando la gente sembró el cerco y no lo despuntó y se le va los árboles para arriba, finito, finito, se terminan cayendo esos árboles. Y cuando se cae un árbol, el de al lado, como bien sabrás Mirta, que vemos siempre el liquidámbar del vecino, no tiene ramas para donde estaba el otro árbol, porque tiene mecanismos de evitar al vecino, porque esa fue la estrategia para capturar recursos por otro lado, dar descendencia y así prosperar como especie a través de años y años y años de la evolución. No sé si metí una pata ecológica, pero más o menos, Martín, anda por ahí la cosa. Bueno, entonces, ¿las plantas cómo se dan cuenta que tienen una al lado? Porque la de al lado le refleja lo que no toma. Es una parte de la luz que se llama rojo lejano, que rebota, hace como un espejo, la planta de al lado la percibe, tiene unas pigmentos, no importa, unas cromoproteínas, no importa ahora, que son capaces de estimularse con eso y le manda señales a la planta que tienen que cambiar su conformación. Una de las cosas que cambia es reduce la producción de macollos. Porque dices, la planta no piensa, ¿eh? Pero la teoría de la evolución decía que la que era tonta y macollaba un montón, se llevaba un montón de recursos y no le daba semilla porque se moría en el camino. Entonces, eso es lo que probamos en su momento con la tesis de doctorado, con María, que fue mi directora, y que lo que de alguna manera vamos a ver que pega con ese concepto que el macollaje se expresa cuando estamos en densidades muy bajas, porque las plantas al principio no se ven. Y fíjense que la producción de macollos es muy temprana en el tiempo, es decir, en ¿cuántas semanas, Diego? Llegamos más o menos en 4 o 5 semanas. Llegaremos al momento de la máxima producción de macollo. Franquito hace así con la cabeza porque es mi nuevo estudiante de doctorado, que lo estoy martirizando con esto también. Y entonces ahí llega a tener los macollos y después los sostiene. En el mejor de los casos. Ahora vamos a ver. Diego, en su tesis doctoral, mostraban, fíjense que las figuras son parecidas. Hay un híbrido de nidera muy macollador, que sigue estando en el mercado. Uno menos macollador, del grupo Don Mario. Y los distintos colores son menos densidad, macollo más densidad, macollo menos, más nitrógeno, macollo más, menos nitrógeno, macollo menos. Entonces tiene que ver con la densidad y con la oferta de recursos. Y eso es lo que quisimos probar con Franco, entre otras cosas en su tesis doctoral, que aún en baja densidad, donde las plantas no se ven con los vecinos, si hay pocos recursos, va a generar que estas plantas macollen más a macollen menos. Entonces, la manera de poder cuantificarlo fue reducirle el crecimiento en esta etapa temprana en donde aparecen los macollos y ver qué pasaba con el número final de macollos. Y entonces, lo que vemos acá es este híbrido muy macollador y el menos macollador, y lo que vemos es la producción de macollos que aumenta cuando las plantas crecen más en una etapa muy temprana. ¿Sí? Es decir, si la etapa temprana, por más que sea baja la densidad, por más que Franco fertilizó, por más que la regaba, si la planta tiene pocos recursos, va a crecer poco. Léase, en el caso de él, le metí una sombra. Pero lo podemos extrapolar a que de golpe hubo menos agua, menos nutrientes, lo que sea, generaría que la producción de macollo sea menor. Y hay diferencias entre los dos genotipos. Este macolla más y este macolla menos. En algún momento entenderemos por qué. Por ahora tenemos hipótesis. La otra cosa importante es que ese macollo, que es una estructura en gran parte del ciclo vegetativa, da espigas. Porque si no da espigas, son, entre comillas, parásitos. Están sacando recursos y no contribuyen con rendimiento. Y entonces lo que vimos es que en la etapa siguiente que aparecieron, cuando ya están los macollos, en esta etapa que está acá,
¿sí? Antes de que se llegue a la floración, incluso avanzando un poquito más, según lo que crece en la planta, es la cantidad de macollos que quedan fértiles. Entonces, el macollaje es un proceso que obedece a la densidad por la cuestión lumínica y que la tasa de crecimiento en etapas tempranas van a decir cuántos macollos se van a expresar en un híbrido macollador y en etapas más tardías cuántos de esos macollos van a ser fértiles y van a dar espigas. Muy bien. Ahora bien, la otra pregunta que siempre está dando vuelta con los productores respecto al macollaje, y volvemos a la tesis de Diego Rotilli, es si los macollos pueden penalizar el rendimiento del cultivo. A los productores en general, el que no está acostumbrado a trabajar con híbridos macolladores, no le gustan ni medio los híbridos macolladores, porque lo ven como algo que penaliza. Entonces lo que hicimos con Diego, o lo que hizo Diego en su tesis doctoral, fue generar esta figurita del híbrido muy macollador, cuánto fija por planta en función de cuándo crece la planta. Acá hay, con distintos colores, no importa ahora, hay plantas macolladas y no macolladas, porque algunas macollan y otras no, y vemos tasas muy altas. Una planta que macolló mucho crece mucho, porque no es un solo vástago, es una mata que está creciendo. Esto es el crecimiento alrededor de floración. Llegando al periodo en que Franco definía, hasta acá queda definida la fertilidad de los macollos. Muy bien. Y lo que hizo Diego fue tomar localidades del sudoeste de Buenos Aires, en donde en general, en algunas de ellas, funciona muy bien el macollaje, en esas localidades, demostrar por qué funciona y si funciona todos los años. Entonces, tomamos como ejemplo 3 situaciones de reserva de agua del suelo, es decir, cuando uno siembra el suelo, puede tener menos contenido de agua, la mitad del tanque lleno, 50%, o el 90% del tanque lleno, un perfil bien cargado. Y lo que hicimos con modelo de simulación, generar qué cantidad de granos por metro cuadrado se formaba si macollaba versus si no macollaba. Es decir, el qué pasaba con el macollador versus si no macollaba. Y usamos esta función que está acá para la simulación. Y lo único que pretendo que miren es esta línea vertical. Todo lo que queda a la derecha significa que por haber macollado, el cultivo rinde más o fija más grano. Y a la izquierda es que rinde menos. Y si miramos estas flechas que pasan en diagonal, lo que vemos es que cuanto más agua tiene el suelo, cuando lo sembramos, es más probable que ganemos con el macollaje que perdamos. Por otro lado, hay ambientes, como Barrow, que son más restrictivos de agua, donde la ganancia o los años que se gana son menos que los que se me traboca esto. Esta cantidad de acá es mucho menor que esta, es decir, en Coronel Suárez es más lo que se gana que lo que se pierde, mientras que en Barrow está más jorobada la cosa, ¿sí? Entonces no son todos los ambientes iguales, ni tampoco son todos los ambientes favorables para este proceso como puede ser el macollaje. Hay nichos en donde funciona muy bien. La otra cosa que, como están simulaciones y como porfiado, dijimos, bueno, pero hagamos experimentos de esto. Entonces, Beto Michelou, un colega nuestro, que también trabaja en Plexagro, es también docente en la cátedra, y que gracias al ingeniero Klein, en la estancia Funke, en donde está el cerro, ahí atrás donde se escala, ahí hacen varias subidas en esa estancia, bellísimo el lugar, que es la foto de la presentación de la disertación, el inicio, se hizo experimentos en baja densidad sacando macollos o no sacando macollos a ver qué pasaba con el rendimiento. Y esos datos, para resumir, Diego los sumó a una revisión de un montón de experimentos en donde se hacían los mismos tratamientos en un montón de ambientes. Y esta primer figura son los resultados de Beto Michelou, en donde fíjense que si esto es el 0, significa que no gano ni pierdo, hay muchas situaciones, acá son 4 años con 2 densidades, en donde estamos cerca del 0 y en algunos casos nos caemos. Es decir, en ese ambiente en particular, si yo le mostrara los datos, los macollos aparecen pero terminan siendo estériles, no aportan el rendimiento y le pegan alguna paliza al cultivo. Cuando sumamos un montón Diego sumó un montón de papers acá, fíjense, de publicaciones, y vemos rendimientos sin macollos y rendimientos con macollos, y la línea punteada es la línea 1 a 1 de equivalencia de rendimiento, son más los casos que se gana que se pierde. Y en un rango de rendimientos que va desde los 2.500 kilos a los 12.500 kilos. O sea, no es tanto como el miedo que se tiene. Y es bastante consistente. Los datos de Beto son estos que están acá y acá, donde un año ganó y otros años perdieron. Pero hay muchos datos que están arriba de la 1 a 1, o es igual. No hay una gran penalidad. Y eso es interesante. Muy bien. En algún momento también dijimos, bueno,
tenemos que entender genéticamente esto por dónde viene, y para ello lo que tenemos siempre es la ayuda, en este caso, del INTA. El INTA Pergamino tiene su departamento de mejoramiento. En su momento estaba Guillermo Yeravide, que se acaba de jubilar, Luciana Galicia, que también trabaja ahí, que estuvo formada con María Otegui y con Karina D'Andrea, si mal no recuerdo, formaba parte de su comité. Ellos nos proveyeron de líneas que son las mamás de los híbridos. Las líneas son las que los semilleros cruzan para generar los híbridos que nosotros sembramos. Entonces, Silvia Luz, que está por ahí sentada, está comenzando a trabajar en entender a través de líneas que seleccionaron, Silvia con la gente del INTA, con Karina, seleccionaron líneas genéticas contrastantes, la expresión de estos mecanismos, hicieron los cruzamientos y entonces están analizando, también con César López, de Loma de Zamora, desde el punto de vista de expresión fenotípica y genética, qué pasa con estos rasgos, y simplemente les quiero mostrar dos ejemplos. Esta es, una será la mamá y otra el papá, no importa, del híbrido, que es lo que está en el medio. La altura de la barra indica el rendimiento. Vemos que las líneas siempre rinden menos que los híbridos, por el vigor híbrido, obviamente. Por eso mis hijos son altos y no son petizos como el padre. Y entonces, lo que podemos ver acá, a su vez, también es cómo componen el rendimiento. ¿Sí? Fíjense, en azul es el rendimiento de espiga apical, en rojo de subapical y en verde de macollos. Es decir, las dos líneas serían prolíficas macolladoras. Y el híbrido es muy macollador, a tal punto que ahí está Silvia con la foto, que ya le dije, hay que registrar este híbrido, porque Silvia, si nos va bien después cuando lo testeemos a campo, es un excelente híbrido, es impresionante el crecimiento vegetativo que tiene y la producción de semilla que da este híbrido. Tenemos otro par, tenemos un montón de pares, no me acuerdo, Karina, cuántos son los pares que tenemos de mamá y papá, pero acá tenemos otras dos. Estas dos líneas son poco prolíficas y poco macolladoras, y el híbrido nuevamente tiende a ser más macollador. En general, las líneas tienden a ser menos macolladoras y más prolíficas, y los híbridos tienden a ser más macolladores. Pero bueno, esto es una van premier y estamos recién empezando. Silvia tiene un año de lo que es este ensayo comparativo, y los anteriores tuvieron que hacer los cruzamientos. Así que estamos muy entusiasmados e incluso llevamos a 2 congresos los resultados. Muy bien. La última parte, entonces, si no se me aburren, es lo que genera la red. La red tiene toda la primera parte, que es la generación de conocimiento duro, en donde uno tiene que trabajar para entender, hacer preguntas muy dirigidas, muy controlados los ambientes, son experimentos muy manipulativos, con mucho demanda tiempo-hombre. Maxi, que está por ahí, nos ayuda un montón también en el campito, con los experimentos, los pasantes, los tesistas, los becarios. Mi hijo Luca fue pasante de Martín Parco, por ejemplo, que está por ahí, su primer trabajo rentado, dijo el otro día, con mucho orgullo. Pedro, te podés sumar si el verano no estás haciendo nada. Y está editando videos. Y entonces, nosotros, lo importante, como dijeron cuando anunciaron el premio, es lo que es tener un protocolo común. Lo importante es poder entender en los ambientes de la red, a través de un protocolo común, cómo se comportan los híbridos en los distintos lugares. Y entonces, normalmente lo que nosotros, este protocolo, lo desarrollamos en consenso con los integrantes de la red. Lo que tratamos de tener acá es, obviamente, ambientes marginales, por el régimen hídrico, por la variación interanual, por la capacidad de retención de agua de los suelos, ¿sí? Por otras limitantes ambientales, como son las temperaturas, por ejemplo. Normalmente son maíces de fecha tardía, que son los representativos de nuestros ambientes. Pueden ser maíces de segunda, aún en las zonas más productivas, porque entendemos que un maíz de segunda es un ambiente restrictivo para el maíz, aunque esté citado en Pergamino ese experimento, como de hecho está. Tenemos que tener representado el comportamiento de un macollador, de un prolífico macollador, y algo que los semilleros comercialmente llaman flex, que es ese, una planta, una espiga y nada más. Densidades bajas, el manejo de nitrógeno, el manejo del productor, registrar las variables meteorológicas y poder tener cosechas en donde no solamente me importa cuánto rinde, sino, obviamente, como lo han empezado a entender con la presentación, espero, si no se durmieron, es cómo se construyó ese rendimiento, con espigas de macollos, apicales o subapicales. Esos colores azul, rojo y verde van a aparecer otra vez ahora. Muy bien, entonces, este es el ambiente foco. Estos son los sitios experimentales del primer año. Primer campaña 2019-2020, tuvimos 15 localidades, 21 experimentos, porque en algunas localidades había más de un experimento, como en el INTA Villegas, porque tiene 3 tipos de suelo distintos,
Paula Girón primero y Miriam Barraco conduciendo esos experimentos. Y en ese momento 12 nada más tenían el protocolo. El resto servía para hacer otras preguntas, pero no tenían el protocolo como correspondía, consensuado, respondía a otras cosas. Todo sirve igual. Segunda campaña, 19 localidades. Empezamos a difundir un poco más la red, nos empezaron a hacer caso, Emilio nos ayudó un montón con su mesa de ACREA, los congresos nos ayudaron un montón, también donde difundíamos estas cosas. 19 localidades, 24 experimentos, ya 21 con protocolo. Decían, vamos a respetar al loco este, vamos a hacer el protocolo que nos está diciendo, porque nos está insistiendo mucho en repetir el protocolo. 20, 21, 22, fíjense cómo se va la cosa sumando, 24 localidades, 28 experimentos, 23 con el protocolo. Y ahora viene el desastre, que es la campaña pasada. Ya venía la cosa 2020, 2021, pegando. Última campaña, 20 localidades, así todo, 25 experimentos. Hubo 3 o 4 que se perdieron, rendimiento cero de rendimiento, y casi todos con el protocolo. ¿Sí? Es decir, si sumamos experimentos, estamos cerca de los 100 experimentos a través de 4 años, una cosa bastante inédita, ¿sí? Y manteniendo el protocolo un montón de ellos. Entonces, voy a dar 3 o 4 ejemplos de cómo se analiza la información. Una es, por ejemplo, en la campaña 2021-22, siempre llamamos así a los maíces, para los que no saben, porque la mayoría se siembra antes de fin de año y se cosecha el año siguiente. Entonces, en nuestro hemisferio se denomina de esa manera. Si uno agrupa todos los datos de un híbrido que netamente estaba caracterizado como flex, donde pensábamos que íbamos a tener una espiga por planta, y vemos todos los lotes juntos, en azul está el nivel de rendimiento de la espiga apical, que es lo que tienen acá, si me deja esto. Acá, esto sería la variabilidad de rendimiento por la espiga apical. Al ser baja la densidad, en algunos ambientes pone alguna segunda espiga y pone algo de rendimiento de macollo, pero muy poco, y esto sube un poquito el rendimiento de amarillos y el rendimiento del lote. Cuando es prolífico, fíjense que ahora este rojo está como más despegado del suelo, muy poquito de verde, muy poquito rendimiento de macollos, y el rendimiento del lote es el amarillo. Cuando es macollador, fíjense que en este ambiente en el norte no le gusta demasiado los macollos, las altas temperaturas no le juegan a favor porque no es hace más calor. Pega, imagínense el rebote de la radiación en pleno diciembre en el Chaco, lo que puede ser la temperatura del suelo cerca de las plantas. Entonces el macollaje, fíjense que el verde mucho no aparece y aparece la prolificidad. Al no estar los macollos, las plantas son capaces de poner una segunda espiga y el prolífico macollador más o menos lo mismo, rojo y un poquito verde. Muy bien, veamos otro ejemplo ahora, vayamos a la zona centro, oeste, sur, litoral, agrupándolo. Y entonces acá tenemos el material que no tiene el flex, que no debería tener ni rojos ni verdes, tiene muy poco. El prolífico, que tiene mucho rojo, que es la espiga subapical. El macollador, que ahora sí tiene el Next, el 7784, perdón, el X, que yo le dije que era muy macollador, construyendo rendimiento con espigas de macollo y algo de espiga subapical. Y el prolífico macollador, un poco y un poco, prolífico macollador. Entonces vemos en este ejemplo, a grandes rasgos, la expresión fenotípica, ¿sí? Que puede expresarse o no, pero esto es tomando en su conjunto todos los sitios de una misma campaña. La otra pregunta que uno se puede hacer es cómo construyen el rendimiento, y siempre cuando hablamos de producción de los cultivos de grano, decimos que más granos por metro cuadrado es más rendimiento, y eso es cierto. Esto nuevamente estamos en el NOA-NEA, en una sola campaña, más granos por metro cuadrado, más rendimiento, los colores son distintos híbridos, pero parece que hay como un techo de 10 toneladas, un montón, en los mejores ambientes del NEA, en donde ya la cosa se estabiliza y tener más granos empieza a haber una penalidad en el peso y la cosa queda estabilizada. Entonces hasta acá, sí, el rendimiento con el número de granos anda muy bien, pero lo importante es que también se correlaciona mucho con la cantidad de espigas por metro cuadrado, y los rangos de densidades estaban acá. Todo lo que está a la derecha viene porque hay espigas que se produjeron en los vástagos secundarios, en los macollos o en la segunda espiga del vástago principal. Es decir, la construcción del rendimiento en ambientes marginales, que son de baja densidad, es también con construcción de espigas, y eso es lo que hay que tratar de lograr, más espigas por metro cuadrado a través de más espigas por planta. Algo parecido lo vemos acá en la zona centro, oeste y litoral, en donde hay muy buena correlación con el número, también muy buena correlación con las espigas por metro cuadrado, y este es el rango de densidades. Todo lo que está a la derecha de espigas, bien, fíjense que sembré hasta 6 y termino cosechando 10, 11, 12 espigas por metro cuadrado.
cuando sembré capaz que 4 o 5 plantas. Muy bien. La pregunta del millón es quién gana y quién pierde. Es decir, si yo tengo que decidir, bueno, ¿qué híbrido siembro? ¿Cuál es el que gana y cuál es el que pierde? Entonces, a nosotros nos gusta siempre hacer diferencias de rendimiento. A ver, vos contra el otro. Entonces, lo que tenemos como control es el híbrido que tiende a no formar más de una espiga por planta, y eso es lo que va a estar en el eje X, y en el eje Y va a estar la diferencia de rendimiento de los demás, del que es macollador, prolífico, prolífico macollador. Si está por arriba del 0, ganan eso. Si está por debajo, pierden. Y juntando dos campañas que ya tenemos en el NOA-NEA, aparece esta figurita que es bastante interesante y que muestra que por debajo de los 8.000 kilos, en general no pierden los mecanismos de plasticidad y hasta ganan kilos, 1.000 kilos, 2.000 kilos, 3.000 kilos, por encima de lo que rendiría con esa densidad un híbrido que no tiene capaz de poner una segunda espiga. Pero que arriba de los 8.000 kilos, normalmente gana una espiga grande, bien granada, le gana capaz que una espiga y media de los otros materiales. Algo parecido, pero con más datos, lo vimos en las otras zonas. Acá simplemente lo que hice fue tomar grupos de ambientes desde 4.000 kilos a más de 10.000 kilos, en verde el macollador, en rojo el prolífico y en amarillo el prolífico macollador. Fíjense cómo el macollador en los mejores ambientes puede perder, un poco lo que mostraba Diego, que los rojos, que son el prolífico, en general gana. Siempre digo, la prolificidad es una estrategia más segura que el macollaje, y el prolífico macollador, el primo hermano de los otros dos. Muy bien. La otra cosa que nosotros generamos, ya está la última parte, es la información por localidad. A todo el mundo le gusta ver sus datos, más allá de los datos generales. Entonces, en los informes que hacemos a mitad de año, pasado mitad de año, hacia octubre, septiembre, octubre, con todos los miembros de la red, hacemos una devolución, un informe. Todo ese material que genera la red está en la página del grupo que tenemos un link con el que después les voy a mostrar. Ahí tenemos un montón de información, entre otras cosas el informe de la red. Entonces estamos 2 semanas con los datos, me preguntaba Martín el otro día, curando datos, para lograr información general, como la anterior, y particular de cada uno. Voy a dar 3 ejemplos para el norte y 3 ejemplos para otra zona. Entonces, por ejemplo, los datos se ven de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, estos son los experimentos de Catamarca. Hermoso, el lugar fuimos también hermoso. Tenemos con 4 plantas por metro cuadrado 8.300 kilos. Cualquier productor se da cuenta que eso es muy rentable. 6 plantas obviamente son 10.000 kilos, pero la pregunta sería, si el año viene malo, con 4 plantas me voy a quedar más tranquilo. Y lo que vemos son los distintos materiales. Y acá este material anduvo mejor, no importa, es anecdótico ahora ya que se pongan a mirar cada cosa. Pero fíjense, por ejemplo, este es el norte de Santa Fe. Estas dos son de esta campaña muy dura, planchón de 6.000 kilos, pero con 3,8 plantas, 6.000 kilos, no es nada despreciable. Chaco, un lugar en Chaco, 2,7 plantas, 6.700 kilos, 5,5, 8.700. Sáenz Peña, en Chaco, 4,4 plantas, 5.600, 6 plantas, 7.100, seguramente será un ambiente para 7.100. Y en este caso, fíjense cómo este material, con lo rojo, que son las espigas subapicales, le mete un plus de rendimiento, ¿no? Algo parecido para la otra zona, Santa Marta, que es en Balcarce, la estancia Benetton. Acá tenemos 3 plantas, 10.000 kilos de maíz, 4,8, 10.000 kilos. Fíjense, todo esto verde son los macollos. Si no hubiese macollado, se quedaba con 8.000 kilos. Llegó a perforar los 10.000 kilos, casi 12.000 kilos, con 3 plantas por el rendimiento de los macollos. 8.000 kilos de pasta espiga apical, 4.000 kilos de los macollos. La herrería, maíz de segunda, un desastre. Y obviamente esto está en San Antonio de Areco, suelos muy pesados, en donde tenemos 2 años de fecha tardía, baja densidad, que es lo recomendable. Lo recomendable es tenemos 2 años de fecha temprana en un suelo muy pesado, por cuestiones empresariales, quiero sembrar temprano, hay que bajar la densidad, lo que funcionó 4,5 prolífico. Maíz de segunda, que fue la campaña que todos sabemos, fíjense, parece ni un trigo es esto, 600 kilos, todo un desastre para ponerse a llorar. Lo mismo Chivilcoy, menos de 2.000 kilos, pero por lo menos 2.000 kilos con 4 plantas estaban un poquito más contentos. Bueno, ¿en qué estamos actualmente? Esto siempre, como les dije, se va generando preguntas-respuestas. Bueno, un poco la tesis de Franco, lo que trata de explicar, o lo que vamos a avanzar, es en generar así como les mostré para el estado de Kansas,
la ambientación de maíz. Queremos lograr para la Argentina y para todas las zonas marginales una ambientación de rendimientos y de funcionalidad, cuáles son los ambientes y las densidades que funcionan en esos distintos ambientes. Es uno de los objetivos que tiene la tesis de Franco, a través de la base de datos de la red y obviamente de las variables ambientales. Y hacer comparaciones probabilísticas con los modelos de simulación, como hizo Diego, si siempre funciona este o el otro, trabajando en los modelos de simulación. Bueno, Silvia con Karina, con César López, van a seguir trabajando con lo que es la variabilidad fenotípica y el control genético en estas líneas de INTA y sus híbridos derivados, con la ayuda de Luciana Galicia. Estamos trabajando con Carlos, que está por ahí atrás, con su niña, que se ha portado una maravilla. No quería venir por la nena. Mal eso, ¿eh? De chiquita tiene que aprender lo que es esto. Entonces, con la economía del nitrógeno, es decir, con él, con Karina, con Diego, estamos trabajando con Ignacio Zampiti a entender cómo es esto del nitrógeno, cómo hay que manejar la fertilización nitrogenada según los distintos comportamientos de los híbridos, que es la pregunta que se viene, que también la estamos respondiendo, como viene en el último punto, con la red. Estamos empezando a hacer experimentos de nitrógeno por densidad con los mejores fenotipos que consistentemente funcionaron en cada ambiente. Y lo que está ahí colado en el medio es una tesis de maestría que está en marcha, que ya estaría en su etapa de elaboración de datos, en donde en estos sistemas del sudoeste, que sale de una soja de muy poco aporte de rastrojo que se cosecha en algún momento de abril y se siembra el maíz en noviembre y se siembra 3 plantas, necesitamos cuidar al suelo y entonces están los cultivos de servicio, que son cultivos que se incorporan. Entonces estamos entendiendo la economía del agua, no solamente en el maíz, sino en la combinación cultivo-servicio-maíz o cultivo-servicio solo. Bueno, las publicaciones de lo que es ambientes marginales y manejo del maíz. Las publicaciones que tenemos hasta ahora de Macollaje, las dos de abajo, tiene que ver una con Ignacio Masigogue, con el equipo de Balcarce, la otra tiene que ver con el equipo de Kansas, con Ignacio Zampiti, la tesis de doctorado de Rachel Benstra, que ahora es profesora allá en Kansas. Las publicaciones sobre prolificidad, nitrógeno y densidad, con el equipo sobre todo de Entre Ríos, la tesis de Martín y la tesis de Nicolás Maltese. Las publicaciones en nitrógeno por densidad, también con Nicolás Maltese. Y los ejemplos de nuestras volteretas. Chao, me dice Mirta, te vas a hacer la valijita, te vas. Las chicas del gimnasio me dicen, ¿cuándo venís? No, no vengo hasta la semana que viene. Bueno, muy bien, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué damos estas vueltas? Si las diéramos enteras son 40 horas, pero siempre son 5 o 6 días. Y acá tenemos varias vueltas, vueltas, vueltas. Todos los años nos comprometemos a tratar de pasar por todos los ambientes de producción, con autos que se rompen, que algunos no se rompen, algunos van mejor, otros peor. Me gané yo el manejador del barro, jamás en la vida manejé, pero me salió fenómeno. Bueno, y estas son los que verdaderamente hacen a la red, que son todos los estudiantes, los técnicos del INTA. Yo ahora después le voy a agradecer a todos, tengo una lista ahí un poquito sábana, porque verdaderamente sin ellos esto no funcionaría. Estas son algunas fotitos de la primera gira. Van a ver que de golpe nos aparece barba, se nos va la barba, nos aparecen los barbijos. La gira del 2020-2021, incluso no nos dimos por vencido, hicimos con la gente del norte, como no pudimos llegar, hicimos un meet para también estar informándolos. La gira del 2021-22 y la última gira, ya todos afeitados, todos más jóvenes, del 2022-23. Nos sacamos la pandemia de encima, estábamos todos más contentos y nos abrazamos y nos besamos. Bueno, todos estos son los integrantes de la red, este es todo su logo. Este es el canal de YouTube y este es el link del grupo de estudio y trabajo de la red, donde está toda la información que vamos generando, todas las disertaciones. Si esto se filmó, ojalá se haya filmado, me olvidé de preguntar si estaba grabando. Vamos a ponerla también como link en la página porque hay mucha gente que no pudo venir y pedía. Estas son nuestras fuentes de financiación. En primer lugar, hay que agradecer a la Universidad de Buenos Aires y a la Agencia Nacional Nacional Científica y Tecnológica por los subsidios. Los organismos del Estado en Argentina son la principal fuente de financiación de la ciencia y aquí si así sea. Y también a las empresas que desde el año pasado también están colaborando. Quiero destacar a Bayer, a Corteva, al Grupo Don Mario, a Nidera, a SPS y Profértil. Muchas gracias a todos los integrantes de la red. La idea de la red es que juntos buscamos la mejor tecnología para el manejo del cultivo de maíz en los ambientes marginales, basado en la generación del conocimiento científico y la formación de recursos humanos. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, me van a tener que aguantar 5 minutos más. Después están todos invitados a un lunch. Bueno, primero, nuevamente, quiero agradecer a la Academia Nacional. No lo dije antes, lo digo ahora. Quiero agradecer a la Academia Nacional por haber distinguido con este premio a la Red Uva de Maíz. Verdaderamente estamos todos muy contentos con esta distinción. Fue una grata sorpresa que me agarró en Estados Unidos, sentadito mirando el lago en Ozark, que me encantó recibir esa noticia. Lo compartí enseguida, obviamente, con mi mujer, mis hijos, María y Emilio. Y así que estaba muy contento yo. La verdad que no lo sabía, no es algo que uno se propone, sino que han decidido por uno y es un hermoso reconocimiento. La verdad que es una palmadita al corazón y al alma. Bueno, me quiero tomar un tiempo para agradecer a quienes integran la red. Este premio es de todos, sin todos ellos no sería posible seguir abarcando todos los ejes que traté de resumir, más o menos, en mi disertación. Verdaderamente han sido muy generosos por haberse sumado a este proyecto. Un gran reconocimiento para los pioneros del manejo del maíz en ambientes marginales. Aníbal Cerrudo, que está haciendo una estadía en Estados Unidos, Agustín Giorno, que se me acercó y que fue el promotor de este manejo en el sudoeste, un gran asesor y un gran amigo también, que nos dio un lugar enorme con Diego y que por suerte Diego ha encontrado un gran lugar de trabajo ahí. No me cuesta cederlo, sinceramente, porque se lo merece Agustín. Laura Echarte, que también trabajó en sus estudios en lo que es la baja densidad. Y sin ningún lugar a duda, Fernando Ross, que está solo en la Chacra Barrow, es un excelente profesional, un excelente comunicador, un tipazo verdaderamente, y que nos abrió sus puertas, y no me acuerdo Gaby y Cari si fue hace 5 años, creo que sí, fue hace 5 años, que nos recibió en la Chacra Barrow. Fuimos un grupito reducido, fuimos con César López, fuimos con Diego, creo, y fuimos ahí, la invitamos a Laura, vino también Aníbal, y ese fue el puntapié inicial de la red. Nos dimos cuenta que había que armar algo con protocolos comunes, empezamos a discutir los protocolos, y bueno, ese fue el inicio de la red, éramos muy pocos, 10 seríamos, y ahí se gestó esta red. Así que, Fernando, gracias por abrirnos las puertas. A todos los que se sumaron año a año a la red y a los que se pusieron y le ponen el hombro a los experimentos. Desde su inicio, Gustavo Duarte, que está conectado, creo, o lo estaba, me mandó un mensajecito, un gran amigo, fue un profesor mío en la facultad, no me invitaba al campo cuando él invitaba a las alumnas, y a mí no me invitaba, siempre se lo recuerdo, y hoy por hoy es un gran amigo, con él hace muchos años que trabajamos juntos, y él dijo, lo que quieras, y los experimentos donde quieras, te voy a darle un apoyo siempre. Matías Hermácora, que está en el norte de Buenos Aires, que fue alumno mío de Junín, es un excelente profesional, hace unos ensayos increíbles para el CREA Norte de Buenos Aires, una excelente persona, y la verdad que muchas gracias, Mati, por compartirme siempre genuinamente los experimentos míos, pero también los que haces vos, y a todo el CREA Norte de Buenos Aires, un gran reconocimiento. Nico Ahumada, que está haciendo conmigo, que hizo conmigo la tesis de grado y está haciendo su maestría, y está creciendo mucho profesionalmente en el sudoeste también. Paulita Girón, que era de INTA y se pasó a Bayer, pero inició los experimentos en Villegas, la siguió luego Miriam Barraco. También muchas gracias a las dos por seguir desde su inicio, estuvo el INTA Villegas siendo representado. Bueno, Beto Bichelou, que ya les conté, ahí en la estancia Funke, también fue un promotor, fue él quien me vinculó con con Agustín Giorno. Le dijo, Agustín, habla con Gustavo. Y ahí fue que empezó en el primer congreso Maíz Tardío, ahí en Pilar, ¿sí? Con Sergio Guard, que lo había organizado. Nico Maltese, que está en el NEA, que es un joven con mucho empuje, que da muchas ganas de ayudarlo. Se sumó también del principio, o el segundo año creo, y su grupo de tesistas, que es un gusto trabajar con ellos y estamos generando esta información muy importante para maíz y vamos a generar lo mismo para el cultivo de soja. Federico Sorensen, que fue un asesor del Litoral Sur, ahí en Entre Ríos. María José Galdiano, con su grupo Charata y el grupo Los Gatos, de la zona del Chaco. Hemos estado sacando una foto con Karine y los chicos en el Impenetrable, que es impresionante ver eso. Graciela Leguizamón en Quimilí, una excelente profesional que tuvo el INTA ahí, que ahora pasó nuevamente a su actividad privada y académica, pero fue un gran empuje para esa zona. Ojalá la sigamos todos teniendo, porque es una persona que tiene mucho empuje, aglomera mucha gente, entiende cómo funciona el sistema. La verdad que, Graciela, muchísimas gracias por haberte sumado y ojalá te sigas sumando. Jorge Paz, que también está ahí en Saespeña, excelente persona, con Celeste Balbi y con Diana Gómez, que además forman parte
de la Universidad del Chaco Austral, además de estar Jorge como miembro integrante de la experimental de Sáenz Peña. Vimos los algodones en la vida, había visto los algodones, me encantó verlos. Daniel Gamboa, de Obispo Colombres, y su equipo, que nos socorrió cuando la Kangoo se nos rompió, porque se nos fundió el electroventilador, y esos chicos hicieron todo lo que hay que hacer para estar bien. No puedo creer lo que pasamos y lo bien que la pasamos con ellos. Así que muchas gracias, Daniel. También es una excelente persona y su equipo es maravilloso. Y Obispo Colombres es un ejemplo de una institución que interacciona con el sector productivo, donde le pone plata, además de lo que es la provincia. Todas las producciones planifican, discuten con ellos los experimentos de los distintos cultivos. Verdaderamente vale la pena la visita a Obispo Colombres. Gabriela Valdés en el INTA Salta, un lugar hermosísimo, con grandes conflictos que les quieren sacar tierra para urbanizarlos, y Gabriela está luchando a capa y espada por mantener esa experimental, hermosa persona Gabriela también. Muchas gracias, Gabriela, por haberte sumado. Bueno, Martín Díaz Orita, que es un gran amigo, que la Facultad de Agronomía de La Pampa ha ganado un gran profesor. El año pasado nos recibió con las jornadas de intercambio y es una máquina tiene de laburar, Martín, y de generar experimentos. Y bueno, con él discutimos mucho toda la parte de nutrición, genial también. Valestina Astiz, que estuvo hasta hace un tiempo en la experimental Cesayo Naredo, una experimental muy chiquitita, muy nueva ahí en el sudoeste. También hizo 3 años de experimento. Bueno, Luciana Galicia y Guillermo Yaravide, que compartieron sus líneas del INTA y que seguimos muy vinculados con Luciana, que también es personal de la facultad, es docente de la facultad. Mariano Sicchino, que se sumó con su experimental en el peor año de la historia, no cosechó nada, pero dale, Mariano, que vamos a poder, este año vamos a cosechar. Así que ahí también la rema un montón, Mariano, y hay que apoyarlo mucho. Leandro Granieri, de la zona de CREA, Julián Saavedra de CREA, Laura Caravaca, que nos acompañó en los primeros años, lo mismo que Lucas Casado en el NOA. Carolina Furlani, con toda su energía, que se sumó con el norte de Córdoba, norte de Santa Fe, le fue muy bien con los experimentos, está muy entusiasmada. El hermano de Emilio, Oscar Satorre, que se sumó este año a unos experimentos espectaculares en el oeste. Andrés Madías, de APRESID. Guillermo García, Ignacio Alzueta, compañeros de la cátedra en su momento y que están en Plexagro y se sumaron con la zona de Chivilcoy. Gonzalo Varela, que está en Santa Marta, ahí en Balcarce, y Pablo Solfanelli, que es del grupo Río Seco del norte de Córdoba. Todas las estaciones experimentales del INTA, a las estaciones experimentales, establecimientos de grupos CREA, APRESID, Grupo Los Gatos, Charata, Río Seco, Bermejo y El Ganado, por brindarnos sus espacios y personal para la conducción de los experimentos. Realmente no es fácil lograr experimentos, que se cumplan protocolos. Uno del escritorio diseña todo y después pasó la cosechadora y se llevó todo y no tenemos un solo dato. Realmente toda esta gente está muy comprometida. Lo mismo agradezco a los representantes de las empresas, Matías Ferreira por Bayer, Di Mateo por KWS, Fernando Giachetti por Corteva, Leandro Bustos por GeoAgro, Guillermo Alonso por Los Grobo, Jorge Pellegrino por el grupo Don Mario, Patricio Eula por SPS, Tomás Sarlangue por Pioneer, Leandro Bustos por GeoAgro también, y Mirta Toribio por Profértil. A mis estudiantes de posgrado, que formaron y forman parte de esta red, Martín Parco, los digo en cronología, Ignacio Masigogue, que también generó mucha información para la red con la conducción de Aníbal, Diego Rotili, Nicolás Ahumada, Franco Espelet, Silvia Luz, Carlitos Mejía, Lucas Lingua, con el que estamos trabajando con Nacho en Kansas, y a los tesistas de grado que colaboran en todos los experimentos. Quiero agradecer particularmente a Diego Rotili, gran motivador. A mis colegas, Karina D'Andrea, con quien condirigimos la red, Gaby Aveledo, que nos enriquece por sus aportes, su visión de análisis comparado con especies invernales, César López desde la genética, Pedro Tonietti ayudándonos con los temas estadísticos, Ricardo Melchiori y Octavio Caviglia, con quienes comparto varios proyectos e intercambio de ideas sobre la economía de nitrógeno, Nicolás Neif, con quien discutimos la producción de maíz en el NEA, a la Universidad de Buenos Aires, al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por brindarnos su apoyo financiero y brindarnos becas para los estudiantes, a las empresas que nos apoyan hoy con fondos para cubrir parte de los gastos de la red, Bayer, Corteva, Grupo Don Mario, Nidera, CPS y Profértil,
a Ignacio Ciampiti de Kansas State University y a Daniel Rodríguez de la Universidad de Queensland, Australia, por recibir a mis becarios para hacer estadías que han formado parte de sus tesis doctorales, generando información valiosa para la red. A Ignacio, Nacho, como le decimos, por sus valiosos intercambios y a todos los integrantes de su laboratorio de Kansas State por hacerme sentir como en mi casa durante mis estadías en Manhattan. A Karina Álvarez y a Adriana Rodríguez por haberme informado sobre los GET, el instrumento que encontramos para darle el marco institucional a la red. Como dijo Martín, un gran valor en lo que fue la creación, quien se ocurrió los grupos de estudio y trabajo. A Pedro por el logo de la red. Ahora, si me permiten, quiero hacer unos elementos personales. Vamos a tratar de no emocionarnos. A quienes me enseñaron a trabajar en grupo, y va en cronología, grupo o red por orden cronológico para no olvidarme de ninguno. Primero a Jorge González Montaner, con el proyecto del modelo Stream. A Emilio Satorre, por haberme hecho parte del modelo triguero y maicero. María Elena Tegui, que me inculcó el generar vínculos con otras instituciones para formar equipos de trabajo. Y a Claudio Guerza, por sumarme a las tesis coordinadas, que mereció un premio de la Academia, el premio Wilfrid Baron, en este mismo lugar, en el cual vinimos a recibirlo con Luca en la panza, hace 28 años atrás, que Nora se debe acordar porque estaba, creo. A la cátedra de cereales, sin duda el mejor lugar para desarrollar mi vocación docente e investigador con plena libertad de acción y con todo el apoyo de mis colegas docentes y no docentes, que para mí son todos iguales, a todos los quiero un montón. Todo lo que van a ver allá armado es gracias a mis colegas no docentes de la cátedra, que se ponen al hombro todo. Increíble, ¿eh? Increíble. Finalmente a mi mamá, que me inculcó el amor por la docencia. A mi papá me transmitió su amor por el lugar de trabajo. Mi abuela y mi padrino por motivarme a tener un estudio de grado y posgrado. Mi abuela por enseñarme el amor a las plantas. A mi hermana, sin que ella sepa, fue la primera motivadora de mi vocación por la agronomía y la investigación. Siempre le cuento a mis alumnos, cuando ella me pidió que le hiciera la germinación del poroto, que no le salía para el colegio, a mí me quedó perfecta. Me motivó. Bueno, y finalmente a todos mis amigos y colegas que hoy me están acompañando y al mejor equipo que formé en mi vida, mi esposa Mirta y mis hijos Luca y Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias y podemos ir a tomar algo. Perdón por la emoción. Ay, qué calor. Bueno, después retiramos todo esto. Dejamos acá esto, después lo vemos. Vamos a estar, ¿no? Bueno.